Les extendemos a todos una calurosa bienvenida a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde aquí, desde la Iglesia Adventista Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Así que vamos a tener también una palabra de oración antes de entrar de lleno precisamente en la lección de la escuela sabática, ¿verdad? Por eso entonces, vamos a orar. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu compañía, tu protección que hemos tenido hasta ahora. Abre nuestra mente y nuestro entendimiento para que al estudiar tu palabra la podamos entender, y no solo entender, sino aplicarla en nuestra vida diaria. Bendiciones y peticiones que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La lección número 12. Esther y Mardoqueo. El versículo de introducción a la lección de esta semana nos dice allí en Isaías 49:6: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Interesante versículo, ¿verdad? Que nos muestra precisamente, ¿verdad? Que el Señor nos ha constituido a todo como luz. Así que la historia que vamos a analizar en esta semana de Esther y Mardoqueo, esta historia muestra cómo el pueblo de Dios, incluso en países o en tierras o en contornos extranjeros, puede dar testimonio de la verdad, ¿verdad? Es interesante entonces saber y conocer que nosotros podemos dar testimonio donde quiera estemos, en nuestro país, en nuestra casa, fuera de nuestra casa, en otro país, donde estemos. El Señor nos ha llamado a dar testimonio precisamente de nuestra fe, de nuestras creencias. Ok, la lección que nos corresponde hoy: cautivos en una cultura extranjera. No debemos olvidar, ¿verdad?, que cuando nosotros abandonamos nuestra patria y nos relacionamos con la nueva cultura del país de donde estamos ahora, eh, muchos nos dejamos influir precisamente por esa nueva cultura y olvidamos en muchas ocasiones los principios, ¿verdad?, que teníamos antes. Y algo parecido ocurrió precisamente con el pueblo judío. Recordemos que el pueblo judío fue llevado cautivo primeramente por los babilonios, ¿verdad? A- allí a Babilonia, por el emperador o el rey, ¿verdad? Nabucodonosor. Y vemos allí entonces que ellos estuvieron bajo la denominación primero de Babilonia y después de los medos y los persas. Ninguno de nosotros hemos tenido, digamos, la dicha o la oportunidad de vivir en un país netamente adventista, donde sus dirigentes, ¿verdad?, sean adventistas. O eso sería maravilloso, porque no tendríamos problema con ninguna de nuestras doctrinas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ese no es el caso, y al analizar precisamente la vida de Esther y Mardoqueo, encontramos que es importante que nosotros, donde quiera que vayamos, podamos entonces mantener nuestros principios, mantenernos de parte del Señor, ¿verdad? Para que podamos dar luz, podamos dar testimonio de nuestra verdad. Así que entonces encontramos aquí a, a, a Esther y a Mardoqueo. Y vemos que nos ilustra también esto con la vida de Daniel.
Recordemos que Daniel y sus tres amigos fueron llevados a Babilonia siendo muy jóvenes, muy jóvenes. Se calcula que Daniel tenía por allí unos 17 años precisamente cuando fue llevado a Babilonia y él tuvo que dar testimonio de su fe, de su fe, de su creencia en el Dios en el cual había creído. Y por eso nosotros encontramos allí en el capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 1 hasta el 12, encontramos allí la historia precisamente de cómo llegaron estos jóvenes a Babilonia y cómo ellos se mantuvieron fieles, fieles al Señor, fieles al Señor. Y vemos allí entonces que Daniel, como dice acá el versículo 8 de Daniel 1, vea lo que Daniel propuso, se propuso como meta cuando llegó a Babilonia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Daniel, un jovencito de 17 años con principios extraordinarios, ¿verdad? Porque él había recibido precisamente toda esa instrucción, toda esa enseñanza desde muy joven en su casa, en Israel. Y aquí vemos que Daniel precisamente propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con lo que el rey ofrecía. Esta misma decisión nosotros la podemos tomar en cualquier sitio, en cualquier parte donde nos encontremos o vayamos, ¿verdad? Por ejemplo, este país, Estados Unidos, hay muchos inmigrantes, ¿verdad? De diferentes países, diferentes religiones, muchos adventistas nos hemos venido hasta acá y vemos entonces, ¿verdad? Que en muchas ocasiones encontramos eh, que a veces es difícil mantenernos de parte de Dios, pero debemos nosotros tomar la firme decisión como la tomó Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Nosotros debemos proponernos en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra mente, ser fiel al Señor donde quiera que estemos, ¿verdad? En el país donde estemos, en la cultura de donde estemos. Eso es importante entonces que lo hagamos, porque en muchos ocurre lo contrario. Por eso el Señor escribió allí en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. La gente de Jerusalén hacía gran gala de religiosidad, pero en su corazón ni siquiera conocían a Dios. Lo mismo ocurrió en los días del Señor Jesucristo. Lo mismo, y el Señor Jesús llamó precisamente a los fariseos, ¿verdad? A esta reflexión. Porque, por ejemplo, allí en Mateo 7:21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Allí vemos, ¿verdad? Que nosotros debemos mantener nuestros principios, ser fieles al Señor doquiera estemos. Y estos relatos precisamente de Daniel, aunque siempre tienen un final feliz, revelan que aún en circunstancias difíciles, la gente puede permanecer fiel a Dios, fiel a Dios, fiel, ¿verdad? A los principios que hemos recibido del Señor. Y por más que ninguno de estos relatos hubiera acabado bien, no cabe duda de que estos hombres hicieron lo correcto, tomaron la decisión correcta.